Muy buenas tardes, gracias por atender la invitación a la teleconferencia de hoy, 16 de marzo del 2015. La teleconferencia del día de hoy hace parte de la capacitación IEPI Clínico versión 2012. Recordemos que este espacio es gracias a la Gobernación de Antioquia y a la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. El tema en la tarde de hoy, la introducción a la estrategia IEPI. La facilitadora en la tarde de hoy es Nidia Caicedo Martínez. Ella es la coordinadora del proyecto de infancia y va a estar explicándoles el tema más o menos durante unos 40-45 minutos. Finalizada la exposición, si tienen alguna pregunta, por favor la desarrollen a través del chat y nuestra facilitadora tratará de responder sus dudas e inquietudes. Recordemos que estamos grabando la teleconferencia para ponerla luego dentro de la capacitación de la IEPI Clínico en la plataforma Atenea para que esté disponible para que la puedan disfrutar en otro momento o en otro espacio. Sean pues todos muy bienvenidos y los dejo con Nidia Estela Caicedo. Nidia, bienvenida. Bueno, buenas tardes. Como Alonso les mencionó, entonces yo les voy a presentar en la tarde de hoy la teleconferencia sobre el marco general de la estrategia Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia, IEPI. La primera parte de la teleconferencia está dirigida a contextualizar un poco de cuál proyecto se desprende esta teleconferencia y esta capacitación en línea que estamos ofreciendo sobre la estrategia IEPI en su componente clínico. Esto con el fin de que todas estas acciones que estamos realizando de capacitación se comprendan desde un marco más grande que hace parte en este convenio entre la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia y la Universidad de Antioquia. Entonces, en primer lugar, les queremos contar que dentro de este convenio con la Gobernación y con la Universidad de Antioquia, estamos desarrollando desde el año 2014 y en el transcurso de este 2015 hasta finalizar septiembre, dos componentes importantes dentro del área de infancia. Esos dos componentes son los que aparecen acá en la diapositiva. Uno muy importante que tiene que ver con la vigilancia en salud pública de los eventos que tienen que ver con el componente de infancia y otro que tiene que ver con el fortalecimiento de la estrategia IEPI con énfasis en el componente clínico. Ya entonces vamos a desarrollar brevemente cada uno de ellos para ahí sí adentrarnos en el marco general de la estrategia IEPI. En este componente de la vigilancia en salud pública, nosotros acompañamos esta vigilancia epidemiológica en estos eventos que ustedes ven acá en la diapositiva. Uno de ellos es la mortalidad neonatal tardía, que como ustedes bien saben es la que comprende desde el 8º día hasta el 28 día de nacimiento. Otro de los eventos importantes que nosotros acompañamos es el de mortalidad por enfermedad diarreica en menores de 5 años. El otro es la mortalidad por IRA o ERA, como la conocemos, que es la que tiene que ver con la enfermedad respiratoria en menores de 5 años. La mortalidad por y asociada de nutrición en menores de 5 años y el bajo peso al nacer a término, que es uno de los eventos más recientes contemplados desde el Instituto Nacional de Salud. Estos son entonces algunos de los resultados preliminares que tenemos de la vigilancia epidemiológica de estos eventos al año 2014. Quisimos traérselos en este espacio porque vamos a ver ahorita que uno de los objetivos importantes de la estrategia IEPI es lograr impactar y controlar la mortalidad por estos eventos prevenibles en la infancia. Entonces queríamos realimentarlos a ustedes con estos resultados, así sean preliminares, para que vayamos viendo la pertinencia de seguir fortaleciendo la implementación de IEPI en el departamento. Entonces, aquí en esta primera columna tenemos los eventos, en esta segunda los casos confirmados e identificados en el departamento de Antioquia y en esta tercera de estos casos cuáles corresponden a Medellín, para que de alguna manera hagamos un comparativo entre los resultados del departamento con respecto a Medellín, que casi que la consideramos como nuestro referente.
En la mortalidad por enfermedad respiratoria en menores de 5 años, en el año 2014 tuvimos una confirmación de 32 casos de los 116 identificados. Y aquí hacemos una aclaración sobre todo para estos eventos de mortalidad por ERA, por EDA y por desnutrición, y es que los resultados que estamos presentando son los que corresponden a la causa básica. De pronto, para quienes no tienen claridad de cuál es la causa básica, en la mortalidad de estos eventos es aquella que inicia o desencadena el proceso de enfermedad de muerte de estos niños. Entonces, como les decía, para el departamento de Antioquia tenemos 32 casos confirmados al año pasado. Los restantes de estos 116 son casos de mortalidad por enfermedad respiratoria asociada, es decir, aquellos casos que estuvieron presentes en este proceso de enfermedad y muerte del niño, pero que la que desencadenó toda esta situación fue, por ejemplo, una enfermedad congénita. O los otros casos también corresponden a casos descartados que no tenían ninguna relación la muerte de estos con la enfermedad respiratoria, o a niños que fallecieron aquí en nuestro departamento pero que su lugar de residencia era en otro lugar fuera de Antioquia. De este mismo evento entonces tenemos que estos 32 casos confirmados como causa básica, solamente 3 eran de Medellín. Los otros eran de las demás regiones del departamento. En el evento de mortalidad por enfermedad diarreica en menores de 5 años, entonces tenemos que al año pasado confirmamos 15 casos como causa básica de 50 que se descartaron. Medellín no presentó muerte por este evento. Y como les decía ahorita también con el anterior evento, los otros casos restantes de estos 50, entonces son niños que se descartaron o que eran de otros departamentos. La mortalidad por desnutrición en menores de 5 años también por causa básica, tenemos que 10 casos se confirmaron el año pasado de 41 que se identificaron en Antioquia, y de estos 10 todos eran de regiones o de municipios fuera de Medellín. En la mortalidad neonatal tardía, como les decía ahora, que es aquella que va aquella que se presenta en los niños entre el día 8 y 28 de nacimiento, se tuvieron un total de 148 casos confirmados, de 166 identificados en Antioquia, y de estos 148, entonces tenemos que 40 correspondían a casos de Medellín. Hay un resultado que quisiera resaltar de todos estos eventos de mortalidad, y es que las mayores dificultades que nos encontramos en esta vigilancia epidemiológica la tuvimos en las regiones de Urabá, de Bajo Cauca y de Occidente. Y esto es teniendo en cuenta el municipio de residencia de los niños. Entonces, no quiere decir que la estrategia IEPI solamente sea pertinente en estas regiones donde más mortalidad se presenta, sino también en todo el departamento, porque ahorita vamos a ver que IEPI, además de querer o de tener dentro de sus objetivos importantes el impacto en la mortalidad, también busca disminuir o controlar la incidencia de estas enfermedades prevalentes en la infancia y garantizar una atención integral o de calidad a la población materno-infantil. Entonces, como les decía hace un momento, en este convenio Antioquia, una parte era el componente de vigilancia en salud pública, que fue el que les acabé de presentar de manera general, y el segundo, muy importante, es el de fortalecimiento de la implementación de la estrategia IEPI en Antioquia. Las 3 acciones más importantes que se contemplan dentro de este componente son las acciones que tienen que ver con las capacitaciones, con la asesoría y asistencia técnica virtual que en este momento estamos ofreciendo a los 124 municipios del departamento, excluyendo Medellín, y la otra acción es el monitoreo a la implementación de la estrategia, que lo hacemos a través del monitoreo al plan operativo que se tiene planteado en las S
del departamento. Estas tres acciones que les acabo de mencionar corresponden al componente clínico de la estrategia, que es al cual en este momento estamos haciéndole énfasis, y a las acciones dirigidas a las heces. Estamos también privilegiando dentro de este convenio, el sector público. Las capacitaciones están rojito porque dentro de este grupo de acciones se enmarca la presente capacitación en línea de IEPI, en la que ustedes van a participar a lo largo de estos casi 2 meses siguientes. Entonces, como les decía, les queríamos presentar esta primera parte del convenio para que esta capacitación no caiga pues en paracaídas, como lo decimos coloquialmente, sino que se entienda que hace parte de un proceso mucho más grande y que esperamos que se fortalezca y se articule con las acciones de asesoría y asistencia técnica, monitoreo de la estrategia IEPI, pero también con las acciones de vigilancia en salud pública, especialmente de los eventos que tienen que ver con la primera infancia. Entonces, a continuación les voy a presentar ahora sí el marco general de la estrategia IEPI, para que ustedes, a pesar de que van a hacer van a participar de una capacitación del componente clínico, también contextualicen las acciones de este componente dentro de todo el engranaje que se propone en la estrategia, y se sepa también cuáles son como aquellos objetivos y aquellos factores favorecedores de la implementación del componente comunitario y también del componente de organización local. Para empezar, entonces, es muy importante que todos nos estandaricemos qué es IEPI y para qué es IEPI. Entonces, el concepto general que tenemos de la estrategia es atención integral a las enfermedades prevalentes de la infancia, así traduce la sigla de IEPI. Es una estrategia que fue establecida en el año 1996 por unas organizaciones internacionales que todos muy bien conocemos, que es la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y también la UNICEF, que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Esta estrategia, entonces, impulsada y elaborada por estas organizaciones internacionales, buscan a través de estas herramientas de IEPI garantizar una atención integral que contribuya a conservar la salud y reducir la morbimortalidad en los menores de 5 años, y en los últimos años también se ha incluido dentro de la población objeto u objetivo de IEPI la población de gestantes, e incluso también ya se está contemplando la atención preconcepcional. Dentro de la estrategia, entonces, ¿qué acciones se promueven? Acciones curativas, acciones de prevención de la enfermedad, pero también promoción de la salud. ¿En qué escenarios o entornos? En el escenario de los servicios de salud, en el hogar y en la comunidad. Esto sería, como en términos generales, lo que se entiende por la estrategia IEPI. En los objetivos o en los para qué de la IEPI, entonces tenemos estos 6 que ustedes ven ahí en la diapositiva. Uno primero, que se los mencionaba hace un momento, pues que es el de reducir la incidencia y gravedad de las enfermedades prevalentes y problemas de salud que afectan a los niños hasta 5 años y a la población gestante. También tenemos un segundo objetivo, que es garantizar una atención y cuidados de calidad a los niños menores de 5 años y gestantes, tanto en los servicios de salud como en el hogar y en la comunidad. Entonces, mire que este es el objetivo que les mencionaba hace un momento, que busca garantizar una atención integral y de calidad a esta población materno-infantil. En el objetivo número 3 tenemos el fortalecimiento de las acciones de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad en la niñez y en la gestación, en los servicios de salud y en la dinámica familiar y comunitaria. Entonces, mire que este es un tema muy importante y marca la diferencia de IEPI con la atención convencional que a veces vemos en nuestras instituciones, y es que no solamente se promueven y se realizan acciones curativas, sino también de prevención de la enfermedad y de promoción de la salud. Hay un cuarto objetivo,
que está muy relacionado con los otros dos componentes de la estrategia, el comunitario y el de organización local, que es apoyar los esfuerzos locales o municipales para fortalecer las actitudes, habilidades y destrezas de la familia y la comunidad para el cuidado de los niños menores de 5 años y de las gestantes. A mí me gusta resumir más este objetivo como el fortalecimiento del empoderamiento familiar y comunitario para garantizar unos cuidados en salud y un bienestar integral de estos niños y en general de esta población materno-infantil. Hay un quinto objetivo que también busca favorecer el óptimo crecimiento y desarrollo durante los primeros años de vida. Y aquí, además de las acciones que se contemplan en el componente clínico, también se está haciendo relación a las prácticas clave de IEPI, que ahorita más adelante las vamos a mirar de una manera breve. Y finalmente, que pues lo quisimos poner al final porque a veces toda la trascendencia de la estrategia se le da este objetivo, y aunque sabemos que es muy importante, mire que hay otros 5 que también juegan un papel muy importante dentro de todo este marco de la estrategia. Y este último objetivo entonces es el de reducir la mortalidad por causas prevenibles en la infancia, en la gestación y en el proceso de parto y posparto. Bueno, entonces aquí simplemente es para recordarles que los 3 componentes que conforman o integran la estrategia IEPI es el componente clínico, es el componente comunitario y es el componente de gestión u organización local. Entonces rápidamente les voy a mencionar el propósito grande de cada uno de estos componentes. En el clínico, que sería donde se enmarcaría esta capacitación, busca mejorar el desempeño del personal de la salud para la atención de los menores de 5 años, las gestantes y sus familias. Es como el objetivo que les mencionaba hace un momento de garantizar una atención integral y de calidad a la población materno-infantil y, como lo dice acá, y sus familias. En el componente comunitario se busca garantizar una atención y cuidados al niño y a la gestante en el escenario o en el entorno del hogar y promover las prácticas clave por los diferentes actores sociales que permitan ese bienestar integral del niño y ese óptimo crecimiento y desarrollo. Y en el componente de gestión u organización local, entonces aquí digamos que tenemos un enfoque un poco distinto al que se maneja desde el Ministerio de Salud y pues es importante que les hagamos esa claridad. En el enfoque tradicional de este tercer componente, lo que se busca es hacer una adecuada gestión del sistema y de los servicios de salud, pero nosotros acá en el departamento de Antioquia quisimos darle un enfoque un poco distinto que va en 2 sentidos. Uno, que en este escenario del componente organización local se pueda fortalecer y garantizar la articulación entre los 3 componentes de la estrategia, pero también de la estrategia IEPI con otros programas, con otras estrategias, con otros proyectos e iniciativas dirigidos a la población materno-infantil de los municipios. Esto porque nos estábamos dando cuenta, y creo que para todos ustedes no es una situación desconocida, cada una de las propuestas o de todos estos proyectos y programas dirigidos a niños y a gestantes, cada uno iba como por vías distintas. Y cuando hacíamos un análisis de cuáles son los propósitos, de cuáles son las acciones que se proponen cada una de estas estrategias o programas o proyectos, veíamos que habían puntos en común que en vez de competir, por decirlo de alguna manera, se podían fusionar, se podían integrar y lograr unos mejores resultados. Entonces, desde este componente nosotros hacemos mucho énfasis que es un escenario que facilita toda esa integración y toda esa articulación entre todas estas diferentes iniciativas. Y por otro lado, otro de los aspectos importantes que buscamos en este componente de organización local es que de una manera participativa con los diferentes actores, instituciones y sectores que tienen que ver con la salud y bienestar de la población materno-infantil, se pueda hacer conjuntamente un ejercicio de planeación, de ejecución y de monitoreo y evaluación de las acciones de los 3 componentes, que a través de este escenario se puede hacer
una implementación organizada y participativa de la estrategia desde estos tres frentes, por decirlo de alguna manera. Entonces, esto digamos que son como los aspectos gruesos o el para qué de cada uno de los tres componentes de IEPI. Ahora entonces voy a pasar a presentarles desde nuestra perspectiva y desde nuestra experiencia cuáles son aquellos factores favorecedores que se deben tener en cuenta para una implementación exitosa de cada uno de los tres componentes: clínico, comunitario y organizacional. Entonces aquí en primer lugar tenemos los 5 factores favorecedores de la implementación del componente clínico. Como les decía hace un momento, pues en este componente participa principalmente el personal de la salud, entre ellos pues los médicos, que son la población más importante de esta capacitación, que laboran las diferentes ESES del departamento y de las EPS de los municipios. Entonces, como les decía, los 5 aspectos que nos parecen fundamentales son estos. El primero, sin duda, para poder implementar la estrategia de manera adecuada en las instituciones de salud, es contar con un personal capacitado y certificado en la estrategia IEPI. Yo diría que además de esa certificación en la estrategia, se debe contar con un personal motivado, sensibilizado y realmente comprometido con la estrategia, porque hemos tenido muchos médicos y mucho personal de la salud que pasa por estas capacitaciones, hace el curso de una manera muy entusiasta, recibe su certificado, pero después no lo pone al servicio de la atención integral de los niños ni al mismo proceso de implementación de la estrategia en su institución. Entonces, ese es un llamado, una invitación que queremos hacer, y es que esta capacitación, esta certificación en la que ustedes van a participar, yo sé que de manera muy juiciosa y entusiasta, después se pueda verdaderamente poner al servicio de nuestros verdaderos beneficiarios de estas capacitaciones y de todo este acompañamiento en la estrategia, que es la población materno-infantil de los diferentes municipios del departamento. Hay un segundo aspecto que tiene que ver con los insumos básicos e infraestructura de la atención a niños y mujeres gestantes. Aquí la estrategia no está pidiendo, digamos que implementos salidos de la atención normal a esta población. Entonces, cuando se hace la verificación de si se cuentan o no con esos insumos en infraestructura, tenemos en cuenta los equipos e implementos normales que el médico utiliza, pues el estetoscopio, los equipos de órganos. También de manera muy importante insistimos en que haya disponibilidad de equipos antropométricos, porque como ustedes saben o lo van a ver a lo largo de esta capacitación, la clasificación nutricional de los niños es una parte fundamental de la atención integral de estos. Entonces, sin unos buenos equipos antropométricos, pues difícilmente vamos a poder tomar un adecuado peso, una adecuada estatura, y posteriormente pues no vamos a tener unos datos confiables para hacer dicha clasificación nutricional. Otro de los insumos básicos muy importantes aquí pues es contar con el cuadro de procedimientos de la estrategia IEPI, que como ustedes van a ver pues es la herramienta práctica más importante para la implementación del componente clínico en la atención del médico. También tenemos en cuenta acá en esta parte de insumos la existencia de una historia clínica de IEPI que nos facilite la atención de los niños y una mayor adherencia de la estrategia pues en la atención a la población materno-infantil, entre otros insumos. El tercer aspecto que también consideramos como factor favorecedor en este componente es el establecimiento de una ruta en la institución, que no es más que el proceso que nos permite documentar y organizar ese proceso de atención a la población materno-infantil. En este aspecto nosotros insistimos mucho porque a veces en las instituciones nos dicen que efectivamente la prioridad
en esta institución es la atención a población materno-infantil, que la atención a los niños es oportuna, pero cuando vamos a la práctica no necesariamente esto es así. Entonces, una de las propuestas que le hemos hecho a las instituciones es que diseñe una ruta de cómo podría ser ese flujo de la atención desde que el niño pisa las puertas del hospital hasta que sale para su casa o hasta que es remitido a otra institución en caso pues de ser necesario. Entonces este es un aspecto muy importante. Además, olvidaba que esta ruta no solamente incluye el proceso de atención desde el nivel institucional, sino también cómo va a ser esa interacción o esa articulación con los agentes comunitarios que en un determinado momento nos van a apoyar con la orientación de los niños o gestantes desde el ámbito de los hogares o de la comunidad hacia los servicios de salud. Entonces, en esta ruta es muy importante que quede explícito cuál va a ser el contacto con estos agentes comunitarios, cuál va a ser el procedimiento que ellos van a tener en cuenta para remitir estos niños y estos gestantes a la institución, cómo van a ser recibidos para que realmente se garantice esa atención integral y prioritaria, y en fin, como todo ese engranaje de la articulación del componente clínico con el comunitario, nosotros esperamos que quede esquematizado y explícito en esta ruta. Y ya con respecto al cuarto factor favorecedor, entonces es lo que tiene que ver con el monitoreo y evaluación periódico de las acciones realizadas. Nosotros insistimos también mucho en este aspecto porque todos sabemos que desde el punto de vista político, administrativo, directivo, siempre que se llevan a cabo la implementación de este tipo de estrategias, nos preguntan al cabo de un tiempo, bueno, y después de todos los recursos, los esfuerzos que se han invertido en la implementación, por ejemplo, del componente clínico, ¿cuáles son los resultados o cuál es el impacto que hemos tenido después de llevar X cantidad de tiempo de estar implementando esta estrategia? Entonces nos hemos encontrado con experiencias pues muy lamentables de equipos muy entusiastas que han realizado una gran cantidad de acciones para implementar IEP, pero después cuando el alcalde, cuando el director local de salud o el gerente de una IPS o EPS pregunta por los resultados, hay una gran cantidad de actividades realizadas, pero no se ha hecho una medición juiciosa de indicadores o de otro tipo de información cualitativa que dé cuenta pues como de estos resultados. Entonces es muy importante que en las instituciones no se pierda de vista este aspecto fundamental. Y el quinto factor favorecedor en este componente para nosotros es la conformación de un equipo de trabajo que al interior de la institución planee, ejecute, evalúe, acompañe y mejore los procesos establecidos para garantizar esa atención integral que nos propone la estrategia IEPI. Esto porque lo hemos insistido, porque a veces nos encontramos con que en la mayoría de instituciones todo este proceso, toda esta gran responsabilidad está a cargo de una sola persona, que muchas veces es la enfermera de promoción y prevención, y sabemos que una sola persona no puede dar cuenta de todo este engranaje tan pues grande, diría yo, y por lo tanto pues se hace fundamental que sí haya un líder que jalone todo el proceso, pero que necesariamente se acompañe de todo un equipo de trabajo. Bueno, entonces ahora llegamos también a los factores favorecedores para la implementación del componente comunitario de IEPI. Este componente comunitario de IEPI, pues para nosotros está dirigido al conjunto de acciones que se realicen junto con los actores sociales y agentes comunitarios de salud. Entonces, para que vayamos como homologando el lenguaje y todos sepamos quiénes son los actores sociales y quiénes son los agentes comunitarios de salud, les voy a comentar cuál es la concepción que nosotros tenemos de estas figuras. Para nosotros, un actor social en un municipio es aquel que tiene que ver, independiente del sector, de la institución a la que participe, con el bienestar y con la atención integral a la primera infancia y a la población gestante y sus familias. Entonces,
Aquí dentro de los actores sociales no solamente estamos los profesionales del área de la salud, sino también otros profesionales u otro personal, por ejemplo, que hace parte de la Secretaría de Educación, que hace parte de la Secretaría de Bienestar Social, que hace parte de la Comisaría de Familia, que hace parte del sector religioso, que hace parte de los medios de comunicación, en fin, todos aquellos profesionales que buscan o que hacen parte del trabajo que se está haciendo desde los municipios para mejorar la salud y las condiciones de la población materno-infantil. Entonces, esta figura, como ustedes lo pueden ver, es muy amplia. Mientras que la de agentes comunitarios de salud sí ya es un perfil mucho más específico, y para nosotros este agente comunitario es el que está de frente a las familias y a la población materno-infantil en el trabajo que realiza desde su función. Para nosotros un ejemplo claro, por ejemplo, de agente comunitario de salud es un maestro, es el mismo médico que está de frente a la atención integral de los niños y de las gestantes. Es por ejemplo el personal que hace parte de programas como APS o Atención Primaria en Salud, por ejemplo las personas que hacen parte de las redes de la iniciativa IAMI, las madres comunitarias del ICBF o de la Comisaría de Familia, todas esas personas que trabajan de manera directa con las familias. ¿Sí? Esa es la diferenciación que nosotros tenemos con respecto a los actores sociales de salud. Como lo veíamos ahora en el componente clínico, acá en el componente comunitario, entonces el primer factor también hace referencia a tener unos actores sociales y unos agentes comunitarios capacitados y certificados, y aplica también lo que yo decía hace un momento, no solamente certificados, sino también motivados, empoderados y comprometidos con la implementación, en este caso del IEPI comunitario. En el segundo factor favorecedor, entonces, tenemos la priorización y promoción de las prácticas clave de IEPI por parte de los actores sociales, pero también de los agentes comunitarios de salud. Y ahorita vamos a ver de manera más detallada esas 18 prácticas clave, pero digamos que acá este factor lo que nos hace, el mensaje que nos transmite es que si bien nosotros impulsamos la promoción y la educación en las 18 prácticas clave de IEPI, también podemos hacer un trabajo con algunas de ellas, es decir, a través de un ejercicio de priorización. Si por ejemplo una AS o un municipio dice, bueno, de acuerdo a los diagnósticos de salud, de acuerdo a nuestro perfil epidemiológico de la población materno-infantil, hay 3 prácticas de estas que están muy calladitas en nuestra institución, en nuestro municipio, las podemos priorizar y en los próximos 6 meses o en el próximo año vamos a generar unas acciones que busquen impactarlas y mejorar las estadísticas de estas. ¿Sí? A eso nos referimos con este punto de promoción y promoción de las prácticas. En el tercer factor favorecedor, entonces, tenemos la remisión y contrarremisión de los niños menores de 5 años y mujeres gestantes desde el ámbito comunitario por parte de estos agentes comunitarios de salud y los servicios de salud. Entonces, esto era lo que les mencionaba hace un momento en lo de la ruta de atención en el componente clínico, que es organizar muy bien todo este procedimiento de cómo estos agentes comunitarios de salud capacitados y certificados en la estrategia IEPI van a hacer la identificación y remisión de esta población materno-infantil en el ámbito familiar y comunitario para, en caso de ser necesario, remitirlo a los servicios de salud. En este punto 3, a través de este convenio con la Secretaría Seccional en los últimos años, nosotros hemos hecho varias capacitaciones y hemos proporcionado a los municipios instrumentos que les permitan hacer de mejor manera toda esta clasificación de los niños y gestantes en el ámbito comunitario para saber cuándo sí realmente amerita hacer una remisión, porque de ninguna manera queremos que este procedimiento vaya a desbordar la atención en los servicios de salud y que entonces todo niño, toda gestante que nos encontremos en la comunidad, entonces se remita a los servicios, sino que desde este componente ya hay unos lineamientos muy claros que nos dicen cuándo un niño o cuándo una gestante
amerita ser orientado o remitido a un servicio de salud o cuándo no, cuándo se puede hacer simplemente una consejería o una educación en las prácticas clave de IEPI y no más, o un seguimiento por parte de este mismo agente comunitario de salud para mirar cómo se ha manejado o cómo ha evolucionado X o Y situación. Este indudablemente pues es un ejercicio que debe ser liderado desde la Dirección Local de Salud del municipio, en articulación con las instituciones de salud y especialmente pues con las ESES del departamento, que es con quienes estamos trabajando prioritariamente en este momento. El factor número 4 entonces es contar con material educativo, guías para la evaluación e implementos básicos para el funcionamiento de IEPI. Como les decía ahora, en este tercer punto hay unas guías para la evaluación que nosotros hemos facilitado a las direcciones locales de salud en los últimos años. También hay un material que hemos facilitado que se llama Rotafolio de IEPI, en el que hay unos lineamientos claros para la educación en las 18 prácticas clave de la estrategia. Entonces es muy importante retomar todo este trabajo, para todo este trabajo comunitario, pero incluso también para el mismo institucional desde el componente clínico. Y finalmente, al igual que el componente clínico, también hacemos un énfasis en realizar acciones de monitoreo y evaluación a través de unos indicadores priorizados que también les hemos propuesto a los diferentes municipios del departamento. Entonces estos son como los 5 aspectos que, como les decía, nos parece fundamental para poder implementar exitosamente este componente comunitario. Pasando ya entonces a las prácticas clave de IEPI, me imagino que muchos de ustedes las habrán escuchado mencionar. No son más que 18 acciones que las familias deben incorporar al cuidado cotidiano para garantizar un buen crecimiento, desarrollo y calidad de vida de los niños. Estas prácticas clave están agrupadas en 4 categorías. Una es para brindar cuidados en el hogar, la segunda para prevenir enfermedades, la tercera para buscar atención por fuera del hogar, y la cuarta para el buen crecimiento y desarrollo físico y mental. Entonces vamos a mirar rápidamente cuáles son esas categorías, esas 4 categorías que les acabo de mencionar, y cuáles son esas prácticas que las componen o que los componen a cada uno de ellos. En la categoría para el buen crecimiento y desarrollo físico y mental tenemos estas 4 prácticas. Simplemente se las voy a mencionar para que ustedes las reconozcan. No las vamos a desarrollar cada una de ellas, pero sí es muy importante que por lo menos ustedes las recuerden o reconozcan cuáles son esas 18 prácticas. La primera, y no gratuitamente, es la de fomentar la lactancia materna exclusiva. Sabemos que con relación a esta práctica hay mucho trabajo por hacer, y que es una situación que no solamente depende de una decisión de la mujer de lactar o no, sino que es una situación mucho más compleja que tiene que ver con cuál es el entorno familiar en el que esta mujer vive, o esta madre gestante o lactante, cuál es el apoyo que tiene de la familia, cuál es el acompañamiento efectivo y cercano que está recibiendo por parte de los servicios de salud, cuáles son las condiciones laborales, cuál es el entorno macro en el que vive esta mujer para realmente garantizar una práctica exitosa. La segunda práctica clave es ofrecer alimentación complementaria después de los 6 meses de edad. Sabemos que este es un aspecto crucial, sobre todo en los niños desde los 6 meses hasta el año, y que sabemos las influencias o los resultados en su situación de salud cuando esta práctica no funciona adecuadamente. La tercera práctica es dar micronutrientes al niño, que ustedes lo van a ver de una manera pues mucho más profunda en esta capacitación, que es todo lo que tiene que ver con los micronutrientes que se deben ofrecer al niño, por ejemplo como el zinc, la vitamina A, el hierro, entre otros. Y la cuarta práctica, que tiene que ver con brindar afecto, cariño y estimulación temprana, ¿cierto? Todos sabemos que un niño puede recibir una muy buena alimentación, pero si este componente afectivo no funciona de manera adecuada, también su salud
y su situación de enfermedad en caso de que exista se ve seriamente afectada. Bueno, entonces pasamos a la segunda categoría de las prácticas clave, que es para prevenir enfermedades. Dentro de esta, entonces, tenemos estas 6 prácticas clave importantes. La número 5 es la que tiene que ver con vacunación. La número 6 es lo que tiene que ver con saneamiento básico. La número 7 tiene que ver con las acciones para la prevención de la malaria y el dengue. La número 8 tiene que ver con la prevención del VIH-Sida. La número 9 con llevar a los niños al odontólogo desde los primeros meses de vida. Y la número 10 tiene que ver con la protección a los niños que tienen contacto con personas con tuberculosis. Aquí quisiera hacer como una claridad, y es que desde el año 2010 en el país, en Colombia, habían 16 prácticas clave, y las últimas 2 que se adicionaron, que son las que nos componen las hoy 18 prácticas clave, fueron precisamente la 9 y la 10. Fueron las 2 prácticas nuevas, la 9 la que tiene que ver con salud bucal, y la 10 que tiene que ver con la protección de niños con tuberculosis. Si ustedes revisan las prácticas clave que hay en otros países con relación a la estrategia IEPI, se van a dar cuenta que estas 2 normalmente no están. Fue Colombia la que tomó la decisión de incluir estas 2 prácticas importantes, teniendo en cuenta pues como nuestro perfil epidemiológico. En la categoría número 3, que es para brindar cuidados en el hogar, entonces tenemos la práctica número 11, que es todos aquellos lineamientos y recomendaciones de la alimentación cuando el niño se encuentra enfermo, recibiendo cuidados en el hogar. La práctica número 12 tiene que ver con tratar al niño enfermo en casa, que está estrechamente relacionada con esta 11. La práctica número 13, que es dar buen trato y cuidados permanentes de los niños, que también está muy relacionada con la práctica número 4. La práctica 14, que es la de incluir al hombre en el cuidado del niño y la mujer gestante, y esta sí que pienso que hay que trabajarla fuertemente en nuestro medio, porque todavía vemos que muchos hombres son ajenos a todo este proceso de gestación y de crianza de los niños. La práctica número 15, que tiene que ver con la prevención de accidentes en el hogar. Y llegamos finalmente a la última categoría, que es para buscar atención fuera del hogar. Ahí tenemos estas últimas 3 prácticas que ustedes ven en la diapositiva. En la 16 es identificar los signos de peligro, los signos de alarma, que ustedes los van a ver de una manera muy detallada a lo largo de esta capacitación. Y que es muy importante que hagamos mucha educación a las familias y a las comunidades en estos signos de alarma para poder empoderarlos de cuándo ellos deben tomar la decisión de consultar, especialmente en el caso de los niños, para evitar demoras que pueden poner en peligro su vida, como lo hemos visto pues en los procesos de vigilancia de los eventos que les mencionaba hace un rato. La práctica 17, que es seguir las recomendaciones del personal de salud. Esto simplemente busca mejorar o favorecer la adherencia a los tratamientos que se les definan a los niños y a las gestantes en la atención en salud. Y la 18, que sería pues como la única que está en directa relación con la mujer gestante y que busca sobre todo lograr que las mujeres que están en este periodo de gestación consulten de manera oportuna cuando sea necesario a los servicios de salud y que hagan parte de manera temprana del programa de atención prenatal. Entonces, este es como un panorama general de las prácticas clave que también nos parecía muy importante que ustedes conocieran o reconocieran. Finalmente, entonces, tenemos los 3 factores favorecedores de la implementación del componente de organización local. Entonces, el primero es lo que tiene que ver con la conformación y activación de una mesa o un comité de trabajo municipal que articule los representantes de las diferentes instituciones, sectores y actores sociales que tienen que ver con el trabajo en la primera infancia y también con la población gestacional o en el proceso de gestación. Esto porque, pues como les decía hace un ratico, nosotros esperamos
que desde este componente de organización local se facilita esa articulación, esa interacción pues entre los tres componentes de la estrategia IEPI, pero también de esta con esos otros programas, proyectos o iniciativas dirigidos a población materno-infantil, ¿cierto? Para que no sean unas rueditas sueltas de la IEPI, la IAMI, APS, de 0 a Siempre, todas esas iniciativas que hemos escuchado, sino que en un mismo escenario, en una mesa que puede ser la mesa de infancia y adolescencia o el comité local de salud pública, desde ahí se pueda lograr impulsar todas estas estrategias, pero de una manera más organizada y articulada. Y pues en esto no es ajeno ustedes como médicos, ustedes como personal de las ESES. El segundo factor favorecedor entonces es la elaboración de un plan operativo de IEPI que contenga un diagnóstico de la situación y un plan de acción. Este es un trabajo que nosotros hemos venido acompañando desde el año 2011 en el departamento. Con seguridad, si ustedes preguntan en la Dirección Local de Salud y en la misma ESE si existe un plan operativo de IEPI, les van a responder que sí. Hay unas propuestas muy interesantes en los diferentes municipios del departamento y en las ESES desde este plan operativo, que lo que busca es que este documento se convierta de alguna manera en una carta de navegación de todo este proceso de fortalecimiento de la implementación de la estrategia. Y el tercer factor favorecedor pues es el que tiene que ver con la asignación de recursos para la ejecución del plan de acción o el plan operativo de IEPI. También nos hemos encontrado con propuestas muy interesantes de planes operativos de IEPI en los municipios y en las ESES, pero puede estar muy bien planteado, puede ser una propuesta muy interesante, pero si no tiene recursos, si no hay una asignación de recursos para la implementación de ese plan, pues difícilmente se van a poder obtener los resultados que se esperan. Entonces, estos eran como los aspectos que les queríamos contar. Nos ha parecido muy importante poderlos traer como a estas capacitaciones, porque a veces el médico o la enfermera de la ESE se queda únicamente como en su componente clínico, pero el llamado nuestro es que, claro, se haga de una manera pues adecuada y pertinente las acciones de la estrategia en las instituciones de salud, pero que no se hagan de manera aislada o desarticulada de esas otras acciones que se están llevando a cabo en el municipio, tanto en el componente comunitario o de organización local. Entonces, digamos que esta sería como el contenido de la propuesta marco, el marco general de la estrategia. Ya en esta parte final de la teleconferencia les queremos presentar algunos aspectos generales de la dinámica de este curso para que ustedes los tengan en cuenta. Decirles en primer lugar que todos nuestros procesos académicos y pues en este caso la capacitación en línea del curso de IEPI clínico se fundamenta en pedagogías de construcción con el otro. Para nosotros es muy importante que nuestras capacitaciones y todos nuestros procesos académicos se hagan en una comunicación bidireccional, es decir, que desde de parte de nuestros facilitadores y de todo nuestro equipo se generen propuestas para fortalecer los conocimientos y las experiencias de ustedes en la atención integral a la población materno-infantil, pero que no desconocemos que ustedes también tienen un gran conocimiento, un amplio bagaje en estos temas, de manera que nosotros también aprendemos y nos enriquecemos mucho de los aportes que ustedes hacen en estas capacitaciones. Entonces, en conclusión, la propuesta de estos cursos es que aprendamos todos y fortalezcamos los conocimientos y las experiencias para que pues este IEPI sea una verdadera realidad en el departamento. Hay varias metodologías que nosotros proponemos en este curso. Algunas de ellas son las que aparecen aquí en la diapositiva. Como ustedes de pronto ya tuvieron la posibilidad de experimentar, pues una de ellas es la presentación del pretest, que lo que busca es como conocer con cuáles conocimientos llegan ustedes a este curso y poderlos confrontar al final con la presentación del post-test. También dentro de las metodologías está la presentación de teleconferencias, por ejemplo, como esta que yo he realizado el día de hoy, o como la que hizo mi compañero Alonso la semana pasada,
sobre qué es una capacitación en línea y cómo participar de manera adecuada en este tipo de capacitaciones. Otra metodología es la lectura de documentos, que va a ser la metodología más frecuente que ustedes van a encontrar a lo largo de los diferentes módulos de este curso. También el análisis de casos clínicos, incluso muchos de ellos han sido sacados o realimentados de los procesos de vigilancia epidemiológica por ejemplo, de la mortalidad por enfermedad respiratoria, enfermedad diarreica, desnutrición. Foros académicos, que son precisamente los que nos permiten lograr esto que yo les decía de construcción conjunta de conocimientos, y es porque estos espacios precisamente lo que buscan es facilitar la interacción entre estudiantes o participantes con los facilitadores. También se contempla la metodología de presentación de evaluaciones parciales en determinados módulos de la capacitación, y el proceso de evaluación final que nosotros hacemos al final de todo este proceso académico. Y también el suministro de bibliografía de apoyo en caso pues de que ustedes quieran profundizar algunos temas. Este es entonces el cronograma que tenemos para el desarrollo de esta capacitación. También ustedes lo van a poder encontrar en plataforma para que permanentemente lo puedan consultar y sea una guía a lo largo de todo este curso. Entonces tenemos en primer lugar el módulo introductorio, del cual hace parte pues esta teleconferencia que les estamos presentando el día de hoy. Es un módulo que inició el pasado 12 de marzo con el pre-test y con otras lecturas generales de la estrategia. El pre-test que lo abrimos desde marzo 12 y que se cierra marzo 16, es decir, el día de hoy. El módulo 2, que tiene que ver con la clasificación del niño menor de 2 meses, que se inicia en marzo 16, la evaluación se abre el marzo 27, y los ejercicios y la evaluación de este módulo se cierra el 6 de abril. El módulo 3, que tiene que ver con la clasificación del niño de 2 meses a 5 años, entonces se inicia el 27 de marzo, la evaluación se abre el 17 de abril, y los ejercicios y la evaluación se cierra el 20 de abril. El módulo 4 y 5, que tiene que ver con la determinación y el tratamiento del niño, se inicia el 17 de abril, el 24 de abril se abre la evaluación y el 27 se cierra, junto con los ejercicios de aprendizaje. El módulo 6, sobre aconsejar a la madre o al acompañante, que aquí se desarrolla también de manera importante las prácticas clave. Bueno, porque esa era una aclaración que quería hacer, y es que la educación y la promoción de las prácticas clave no solamente se contemplan en el componente comunitario, sino también en el componente clínico durante la misma atención integral a los niños y a las gestantes. Entonces, sobre ese aspecto se trabaja en el módulo 6, y en el módulo 7 se habla o se desarrolla la consulta de seguimiento de control, que se espera iniciar el 24 de abril, la evaluación abrirse en mayo 1 y cerrarse en mayo 4. Y los nuevos componentes, como los hemos llamado, de IEPI, que fueron los aportes que entraron en la versión 2012 de la estrategia, entonces son estos que tenemos en el módulo 8 sobre epilepsia, 9 sobre tuberculosis, 10 sobre cáncer, 11 sobre VIH-Sida y 12 sobre diabetes. Estos módulos esperamos iniciarlos el 1 de mayo, la evaluación abrirla el 15 y cerrarla el 18 de mayo. Y finalmente, entonces, la realización del post-test, que se puede presentar entre el 15 y el 18 de mayo. Hay una aclaración que me hace mi compañero Alonso, que es el administrador de la plataforma, y es que los diferentes módulos que ustedes ven acá y que les acabo de presentar van a estar abiertos desde el inicio de este curso, para que quienes de pronto quieran avanzar en los diferentes módulos lo puedan hacer y tengan disponible el material. De todas maneras, pues es muy importante que se tenga en cuenta este cronograma para que ustedes no se vayan a quedar de las actividades y después digan, como la plataforma está abierta todo el tiempo, entonces yo mejor dejo los últimos 15 días del curso para
para realizar todos los ejercicios. No, eso no es lo ideal, ya hemos tenido muchas experiencias con eso y los mismos médicos nos dicen que definitivamente para cumplir con éxito las actividades y los objetivos de esta capacitación es muy importante seguir este cronograma que les proponemos, por la misma intensidad y el gran número de documentos y de material que ustedes deben revisar. Esta información también es muy importante que ustedes la tengan clara desde el inicio para que después no digan, ay, ¿cómo así que no me entregaron la certificación si yo hice muchos de los ejercicios, presenté algunas de las evaluaciones? Y con esto nosotros sí somos muy estrictos con la certificación o no de nuestros participantes. Hay unos criterios que nosotros tenemos, que son estos 3 que ustedes ven acá. Les entregamos esa certificación que otorgamos con la Secretaría Seccional de Salud y la Universidad de Antioquia por 80 horas a los participantes que cumplan con el 70%, con la presentación del 70% de los ejercicios de aprendizaje de todo el curso, con la presentación de las 5 evaluaciones parciales que se contemplan, las cuales cada una tienen un porcentaje del 15%, y la presentación del post-test que tiene un valor porcentual del 25%. Y el tercer criterio de certificación es la aprobación de este post-test por encima de 3,5 sobre 5. Entonces, para que tengan muy claro estos 3 aspectos que nosotros tenemos en cuenta al final para poder definir cuáles participantes certificamos y cuáles no. Vale la pena aclararles que la participación en los foros es voluntaria, no tiene calificación, entonces no se vean obligados a participar de todos los foros porque no tiene ninguna nota. Nosotros más estimulamos como la participación de los foros con el fin de, como les decía ahora, de facilitar la interacción entre los facilitadores y los participantes y de enriquecer las discusiones académicas que allí se generen. Y el prerequisito de esta capacitación, como ya muchos de ustedes lo saben, es la certificación del perfil profesional. Nosotros no admitimos a ningún médico en esta capacitación que previamente no nos haya validado su profesión, ¿cierto? En este caso de médicos. Hay otras responsabilidades que también nos gusta presentar en esta teleconferencia al inicio del curso, y es que además de cumplir juiciosamente con todos los requisitos del curso y aprovechar al máximo esta oportunidad académica, hay otras responsabilidades posteriores a ella, y es apoyar el desarrollo del componente IEP clínico en la institución donde ustedes laboran, haciéndolo de manera articulada con esos otros componentes comunitario y organizacional de la estrategia en el municipio, como también se los mencionaba ahora. Participar de la asesoría y el monitoreo del componente clínico de la estrategia en la institución donde ustedes laboran. Como me escucharon pues al inicio de esta presentación, nosotros además de estas capacitaciones estamos brindando asesoría y asistencia técnica virtual a todas las sedes del departamento, pues excluyendo Medellín. Entonces, qué bueno que ustedes también puedan hacer ahí una participación activa. Y también disponer del material recibido y de los conocimientos fortalecidos en esta capacitación para el beneficio de la población materno-infantil de su institución. Finalmente, entonces, contarles quiénes son los facilitadores y el equipo de apoyo de este curso. Como ustedes bien de pronto lo pudieron revisar en la plataforma, contamos con la valiosa participación de uno de los mayores expertos en la estrategia IEP en nuestro país, que es el doctor Carlos Bernal Parra. Él es médico pediatra. El doctor Javier Mauricio Sierra también es médico pediatra y magíster en epidemiología clínica. El doctor Jorge Eliezer Botero, médico y magíster en nutrición clínica pediátrica, y algunos otros invitados a teleconferencias de temas puntuales, por ejemplo, como alimentación y nutrición, maltrato, salud bucal, entre otros. El equipo de apoyo entonces hace parte de Alonso Escobar, que es nuestro operador y administrador de la plataforma. Hay otro personal administrativo apoyando toda la logística y el desarrollo exitoso de esta capacitación. También contamos con el apoyo permanente de las referentes de infancia de la Secretaría Seccional de Salud, que es Sandra Andrade y Luz Miriam Cano, y quien les habla,
Nidia Caicedo como coordinadora del área de infancia de este convenio Secretaría Seccional Centro Nacer de la Universidad de Antioquia. Esto entonces era todo lo que tenía para decirles en esta presentación. Como se los decía Alonso al inicio, entonces vamos a pasar a una sesión de preguntas. La idea es que si ustedes tienen algún comentario, sugerencia o pregunta del tema que desarrollamos en el día de hoy, lo escriban por favor en el chat. Entonces quedamos atentos a sus inquietudes. Bueno, por acá les acabo de poner en el chat la próxima teleconferencia que tenemos de un ciclo que estamos ofreciendo como parte también de este convenio con la Secretaría Seccional de Salud. La próxima teleconferencia va a ser sobre el tema de suplementación nutricional en los niños menores de 5 años. La teleconferencia se va a realizar el 17 de marzo a las 4 de la tarde y va a estar a cargo también del doctor Carlos Bernal, uno de los facilitadores de este curso. Entonces, muy interesante que todos ustedes también participen, porque eso les puede ayudar a profundizar y a fortalecer este tema de la suplementación nutricional. Así es, mañana es efectivamente 17 de marzo. Entonces los esperamos por este mismo canal, como diría, como dicen las emisoras, a las 4 de la tarde para poder conocer más a fondo todo este tema de la suplementación nutricional, aclarar las diferentes inquietudes y confusiones que se ha presentado en este tema en nuestro medio. Entonces es muy rico que todos ustedes nos puedan acompañar. Bueno, entonces si no hay ningún comentario o pregunta al respecto, les agradecemos mucho la atención prestada en esta teleconferencia y en nombre pues de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, les deseamos muchos éxitos en esta capacitación. Esperamos que esta oportunidad académica sea aprovechada al máximo por todos ustedes. Recuerden que estas capacitaciones se hacen con recursos públicos que salen del bolsillo de todos nosotros, entonces es muy importante que esta gran oportunidad la podamos aprovechar al máximo, y más teniendo en cuenta que tuvimos que dejar un gran número de médicos por fuera de esta capacitación. Entonces créanme que el cupo que fue asignado a cada uno de ustedes es muy valioso y es un verdadero privilegio. Entonces, muchas gracias para todos y estamos disponibles todo el equipo de apoyo para todas las dudas o sugerencias que ustedes puedan tener. Acá en el chat les voy a colocar ahorita nuevamente los teléfonos de mis compañeros en caso de que se les presente alguna duda o alguna dificultad con el acceso o la navegación en la plataforma. Entonces, muchas gracias para todos y hasta pronto.